Queridos amigos, estamos en la entrada del zoológico de Buenos Aires. Nos vamos a visitar innumerables atracciones que hay. Ingreso al zoo. Bandera argentina. Esta es la parte inicial con este hermoso laguito. Un día inmejorable. Después de la copiosa lluvia que nos acompañó esta última semana, ha salido el sol. Flamenco, Yalejo. Por favor, a media, esperando en la zona de educativo. Liebre patagónica. Otro animalito hermosísimo que habita en nuestro país, más precisamente la Patagonia, la parte sur de nuestro país. Hace 1 año, 2 años acá nacieron cachorros de esta especie. Después la pata, ¿no? El oso polar que está echando una siestita. Están dando de comer al hipopótamo. Estamos en la pecera de peces nacionales compartiendo con ustedes 4 kilos. Pasa en primer plano un dorado, el tigre del Paraná. Tenemos en primer plano el clásico surubí y atrás en segundo plano el bagre de cola roja, que en nuestras reiteradas excursiones de pesca nunca vimos y nunca escuchamos hablar, pero acá en el zoológico está entre las especies de peces nacionales. Lo estamos admirando y esperamos algún día pescar uno con devolución, por supuesto. Tenemos ahí en primer plano subiendo un pacú, el mismo dorado de antes, boga, otro dorado hermosísimo. Según las estimaciones del amigo Lito, ese pescado está alrededor de los 20 kilos. El oso hormiguero, habitante, uno más de los hermosísimos animales que habitan en nuestro país. Bueno, listo. Ahí se va. No le gusta, le gustan arriba. Bueno, la pantera negra está. La pantera negra se está haciendo una siestita. La pantera negra es un leopardo, donde el color negro le tapa las manchas, pero igual si uno los aprecia las tiene. Es técnicamente un leopardo. Están los carpinchos, hermosísimo. Un roedor de gran tamaño que habita también el suelo argentino y gran parte del suelo americano, de este sudamericano. Una malla al tigre. El puma. Segundo felino más grande del continente después del jaguar y otros varios. Bueno, en lo que sería el centro de la imagen tenemos a uno de los animales, de los bichos, de los seres, de las criaturas más lindas que habitan en este planeta y este continente, el jaguareté.
pero lamentablemente está muy lejos, no lo podemos llegar a ver. Apenas vemos su cráneo del otro lado. Bueno, el amigo yaguareté se despertó y está por las alturas. Está subido arriba de la piedra, lo podemos ver. Increíble. El tapir, mamífero de mediano tamaño, que habita el Amazonas y lo que es la selva tropical de Sudamérica en general. Acá hay uno solo, parece, ¿no? Famosísimo y tradicional presa de los grandes felinos del continente, del yaguareté, que al igual que su depredador también está siendo amenazado, lamentablemente. Leopardo de las nieves, también un gran felino, en este caso está durmiendo, pobre animalito, tiene necesidad de dormir. Por acá, que vas viendo todo. Mucho más cerca. Ahí abajo. Ah, sí. Acá tenemos los leones. Frente al leopardo tenemos los leones. Ahí está la leona. Y allá está el león. La leona abajo de la planta de la sombrita. Y el león al rayo del sol. Estamos registrando el aguará guazú, el cánido más grande de Sudamérica. Es una especie que habita en nuestro país, que está, y otros no, la parte tropical de Sudamérica. Amenazado de extinción como la mayoría de las hermosas especies animales destruidas por el hombre. Otro acuario ya con especies de mar. Pequeños tiburones, acá hay otro. Vení, Luz, ponete acá. ¡Mirá la raya! En este caso el oso. Ahora lo vas a ver. Tenemos el oso de anteojo, que habita, como dice el cartel, en los bosques andinos del norte de Sudamérica, particularmente en Ecuador. Este se llama carancho, este pájaro. Estamos viendo el enormísimo y majestuoso carancho. Un ave rapazo, un ave de rapiña cazadora, con un pico muy potente. Habita en casi todo nuestro país, en casi toda Argentina. Por el Bolsón, lo he visto en Salta, en La Rioja, bueno, en la provincia de Buenos Aires. Incluso acá en Capital, en algunos lugares también hay colonias de carancho, en algunos parques. Un ave hermosísima. Rinoceronte. El animal terrestre más grande de este planeta. Y el segundo, contando después de la ballena. Juntar la comida que la gente les tira. Este sería africano. Aquel sería africano. Y aquel de allá atrás asiático. Sí, tiene oreja mucho más chica, mirá. Es bien diferente. Sí. Tiene como una joroba en la cabeza. Son como radiadores. Marinos, especie de mamífero acuático habitante de los mares del sur, en particular de las costas del sur de nuestro país y de países vecinos. Uno más grande, una de las especies que habitan la famosísima península de Valdés, en el puerto de Mar del Plata y en otros muchos lugares. Ahí tenemos un ave que no sabemos bien qué es.
espectáculo de lobos marinos, de aquel lado, no tenemos entrada. Unos bonitos peces. Le dedicamos los reptiles, las víboras. Le dedicamos este producto audiovisual al amigo Eymar Vivas de Socopó, Estado Barinas, Venezuela, que también hace aportes importantes para mostrar lugares hermosos de nuestro continente. Un saludo.